Saludos a todos y feliz año. Este año 2026 empezó de la mejor manera posible, con el dictador Nicolás Maduro por fin capturado y puesto al servicio de la justicia. Ahora, habiendo sucedido esto, se abren distintas interrogantes, tanto dentro como fuera de Venezuela. Interrogantes con respecto a la continuidad del país, a la transición hacia la democracia, a las próximas acciones del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, con el tema de Venezuela. Pero también con qué va a ser la oposición venezolana que tiene un presidente electo, que es Edmundo González Urrutia, un liderazgo consolidado, que es María Corina Machado, una plataforma donde se aglutina la inmensa mayoría de los partidos democráticos de Venezuela y una sociedad venezolana que dentro y fuera del país quiere cambiar, quiere transitar hacia la libertad, quiere transitar hacia la democracia. Por eso votamos masivamente el pasado 28 de julio y por eso estamos tan contentos el día de hoy de que el principal responsable de la grave crisis que azota a los venezolanos esté preso. El discurso que hemos estado escuchando estos últimos días, estas últimas horas, tratando de atacar, por una parte, a la administración de Estados Unidos, a Donald Trump, y por la otra, tratando de victimizar a Nicolás Maduro, ha sido brutal. El chavismo y la izquierda mundial se ha dedicado a pagar movilizaciones, pagar personas para protestar en distintas ciudades del mundo, a las afueras de distintos consulados, embajadas americanas, en las principales capitales del mundo, supuestamente exigiendo que haya paz en Venezuela, en contra de la acción que sacó al dictador de Venezuela y lo puso a la orden de la justicia norteamericana. Lo grave de todo esto es que todos los que están protestando no son venezolanos, nunca en su vida han estado en Venezuela, ni siquiera hablan español y la mayoría de ellos ni siquiera sabe dónde queda Venezuela. Y aún así, por dinero, los hemos visto en videos que le han dado la vuelta al mundo, están protestando, incluso cargando nuestras banderas, nuestros símbolos patrios, diciendo que apoyan a Maduro, lo cual es una absoluta barbaridad. Ni los 4 gatos chavistas que quedan en Venezuela apoyan a Maduro. Mucho menos la inmensa mayoría de los venezolanos. Usted que nos está viendo, salga a la calle en cualquier parte del mundo, busque un venezolano y pregúntele cómo está. Y les van a decir que está contento. Que este es de los mejores años de su vida. Seguramente desde que se casó, desde que consiguió los papeles, o desde que tuvo su primer hijo, o desde que tuvo, su primer carro, lo que sea. Es decir, esto es un momento para los venezolanos de alegría, de celebración. Porque claro que estamos contentos de que Nicolás Maduro esté tras las rejas, de que Cilia Flores esté tras las rejas. Y claro que queremos que absolutamente todos los que le han hecho daño a nuestro país, los que han saqueado nuestro país, estén presos. Sin lugar a dudas lo queremos. Sin lugar a dudas. Porque esa misma comunidad internacional, esa misma agrupaciones de partidos de izquierda, de ONGs, de sociedad civil, etcétera, no hizo absolutamente nada. En la mayoría de los casos ni se pronunciaron cuando en estos 27 años el chavismo violó sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, cuando acabaron con la economía, cuando acabaron con los servicios públicos, cuando hicieron que emigrara 1/3 de la población venezolana se tuviera que ir de su país en búsqueda de mejores oportunidades. 1/3. 10 millones de personas tuvieron que salir de Venezuela. Para que lo pongan a escala, por ejemplo, toda la gente anti-Trump que está en Estados Unidos protestando, que ni siquiera hablan español y ni siquiera saben ni les importa dónde queda Venezuela, y aún así cargan una banderita de Venezuela solo para atacar a Trump, porque pasaron de ser expertos en Palestina para ahora ser expertos en Venezuela. Para que tengan una idea, eso es como que el día de mañana, en menos de 10 años, migren 100 millones de estadounidenses por una crisis en su país. Es esa misma escala. Venezuela es un país de 30 millones de habitantes que migraron 10 millones los últimos 10 años por culpa del chavismo. Porque esta crisis tiene un solo responsable, que es el socialismo del siglo XXI, que es el chavismo, que estuvo encabezado una parte del tiempo por el difunto Hugo Chávez y otra parte de tiempo por el usurpador, dictador y ahora preso en los Estados Unidos de América, Nicolás Maduro. Los argumentos que utiliza la izquierda mundial y que utilizan estos grupos para atacar lo que está sucediendo en Venezuela son varios, pero principalmente se engloban, por un lado, en el tema
petrolero, que es una de las grandes basas que tienen, ¿por qué Estados Unidos se está metiendo en Venezuela? Porque quiere el petróleo de los venezolanos, nos van a empobrecer. Mira, papito, Venezuela es un país extremadamente pobre por culpa del chavismo. En Venezuela hoy, más del 90% del país vive en pobreza. Más del 80% no come 3 veces al día por culpa del chavismo. ¿O qué tú crees? ¿Que los venezolanos se despiertan en la mañana y se bañan en el fulano petróleo del que tanto nos dicen? Pero es que te digo más. Cuando el chavismo llegó al poder en Venezuela, la industria petrolera venezolana producía más de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Que te digo más, para los que están protestando, que lo sepan, un barril de petróleo no es literalmente un barril, es simplemente una unidad de medida. Lo que pasa es que eso seguramente ustedes tampoco lo saben, porque de lo único que saben hacer es hablar pendejadas sobre países que no conocen para cobrar dinero de movimientos de izquierda que han sido financiados históricamente, lamentablemente, por estos mismos grupos que financian narco, que financian terrorismo internacional y que financian movimientos antidemocráticos y antiinstituciones en las democracias del mundo, porque para eso sí sirven y por eso los están buscando internacionalmente. Entonces, volviendo al tema del petróleo, cuando el chavismo llegó al poder en Venezuela, la industria petrolera venezolana estaba, por un lado, consolidada como una de las más sólidas a nivel mundial, con técnicos de primera línea, preparados, producíamos más de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Por culpa del chavismo, la industria petrolera venezolana cayó a niveles de 400.000, 500.000 barriles de petróleo diarios por culpa del chavismo. Porque la destrucción de la industria petrolera fue mucho antes de las sanciones. Porque antes de que vengan todos los zurdos con la lloradera de que no, que las sanciones, que el bloqueo, que el imperio. 27 años tiene el chavismo en el poder, de los cuales solamente 3 años hubo sanciones contra la industria petrolera. De 27, 3. Para que tengamos eso en contexto. Año 2002. Paro petrolero, en protesta por lo que estaba haciendo el dictador Hugo Chávez en su momento. ¿Cuál fue la solución del chavismo? Despedir a miles de trabajadores de la industria petrolera venezolana que tuvieron que irse, muchos de ellos del país, a poner años, miles de años de talento humano, de conocimiento, de experiencia, de experticia, lo tuvieron que poner en las manos de otras empresas. Tuvieron que irse a Eni, a Repsol, a Rosneft. Tuvieron que emigrar para poder dar ese talento venezolano que no pudo seguir siendo aprovechado en Venezuela. Tuvieron que llevarlo a otras latitudes. El chavismo destruyó la industria petrolera. La consecuencia de politizar y partidizar la industria petrolera, utilizarla como la caja chica de estos delincuentes, utilizarla para financiar el aparato represivo, utilizarla para financiar el aparato de propaganda, utilizarla para financiar su propio partido político y, cómo no, saquearla y robarla hasta las últimas consecuencias. El resultado de esto, explosiones y tragedias como la de Amuay, derrames petroleros constantes en el Zulia y, evidentemente, una producción nacional en picada. Para que tengan una idea, quienes nos escuchan, todas estas organizaciones de izquierda, todos estos países que supuestamente quieren ayudarnos a los venezolanos, que hoy se pronuncian a favor del dictador simplemente por una agenda ideológica o una agenda anti-Donald Trump, no dijeron nada, se quedaron callados cuando se perdieron decenas de miles de millones de dólares de la industria petrolera por corrupción. El chavismo solamente en el caso de corrupción de PDVSA Crypto, por el cual Tarek El Aissami y muchos más están presos, el chavismo reconoció que se habían robado más de 23.000 millones de dólares, ¿vale? Y eso es lo que ellos reconocen que se perdió, y en un solo caso de corrupción, en 27 años. Imagínense todo lo que se ha robado a esta gente, todo lo que no ha salido a la luz. Transparencia Internacional, Transparencia Venezuela, tienen documentados juicios abiertos por corrupción, lavado de dinero, cleptocracia, financiamiento a terrorismo, financiamiento al narcotráfico.
en más de 70 países alrededor del mundo, en activos vinculados a la corrupción venezolana. Solamente en Estados Unidos este año le incautaron, porque Nicolás Maduro está preso hoy, gracias a Donald Trump y sola y única y exclusivamente gracias a la administración de Estados Unidos, que se puso firme y dijo, no más. Por eso está preso Nicolás Maduro hoy. Nicolás Maduro, que por cierto, dijo hace unos pocos días antes de ser detenido, que él no tenía fortuna, que él no tenía riqueza, que él vivía apenas el sueldito que le paga el Estado venezolano como presidente. Se le debe haber olvidado que hace un par de meses atrás, la Fiscalía de Estados Unidos le incautó solamente en Estados Unidos y solamente de lo que tienen pruebas, más de 700 millones de dólares a él y su entorno, en efectivo, en mansiones, en yates, en carros de lujo, en relojes, en joyas. Tenían hasta fincas de caballos, ¿vale? Más de 700 millones de dólares solamente en Estados Unidos, con pruebas, incautados a Maduro y a su entorno. Maduro cae preso y ya distintos países se están pronunciando al respecto también con respecto a sus bienes, al dinero que tiene guardado en esos países. Ya en Suiza se filtró la información que le empezaron a confiscar bienes y cuentas bancarias. Supongo que es para guardar los 2 petros que le pagaban al mes, que se abrió una cuenta en Suiza para depositarlos ahí, que se los cuidaran. Porque mientras el venezolano pasa hambre, mientras 10 millones de venezolanos tuvieron que huir por la frontera, esta gente se ha dedicado a saquear al país y a darse una vida sin precedentes en la historia de la humanidad. Porque nadie había robado tanto en la historia de la humanidad como el chavismo. Como el movimiento de izquierda que hace 27 años asaltó el poder en Venezuela. Entonces, cuando te hablen de petróleo, cuando te digan que los venezolanos vamos a perder ese gran bien, pues tú diles que los venezolanos hace 27 años perdimos la industria petrolera a manos de un movimiento dictatorial, de izquierda, saqueador, hambreador, que no solo le quitó el dinero del petróleo a los venezolanos, sino que además lo utilizó en su contra, porque lo que no se robaron lo utilizaron para reprimir, para confiscar, para encarcelar, para asesinar y para expulsar a venezolanos por la frontera. Eso es lo que sucede en Venezuela. Y eso que tiene 27 años sucediendo, ninguna de estas organizaciones de izquierda, defensores de derechos humanos, progres unidos por el mundo, etcétera, ninguna se pronunció a favor de los venezolanos. Ninguna condenó lo que estaba haciendo el chavismo en Venezuela. Por el contrario, muchas de ellas sí fueron beneficiadas por el dinero producto de la corrupción, por el dinero producto del narcotráfico. Muchas de ellas fueron hasta dar cursos a Venezuela, pagadas por el régimen chavista. Entonces, cuando usted vea a un venezolano celebrando en la calle, abrácelo y felicítelo, porque sí, los que de verdad somos venezolanos estamos contentos, estamos celebrando. Porque nos lo merecemos, pana. Porque después de 27 años de esta tragedia, por fin el número 1 y la número 2 del chavismo están presos como se merecen por todo el daño que le han hecho a los venezolanos. El segundo gran argumento, que está ligado también al tema petrolero, porque pareciera que a la izquierda mundial lo único que les interesa es la plata, tiene que ver con el tema de la soberanía. Y lo empiezan a vincular con las últimas declaraciones de la administración de Trump, del mismo Donald Trump, de su secretario de Estado, de los speakers de la Casa Blanca, de los distintos congresistas, de la fiscal, que han dejado muy claro que, por un lado, ellos no van a soltar el caso de Venezuela hasta que el país esté completamente estabilizado. Y por otro lado, que se van a meter de cabeza en el tema petrolero.
Pero ¿cómo no se van a meter de cabeza en el tema petrolero? Si insisto, el chavismo se roba ese dinero y lo que no se lo roba, lo utiliza para oprimirnos a nosotros los venezolanos y para financiar grupos irregulares fuera de Venezuela, incluyendo Estados Unidos, para socavar y debilitar las instituciones democráticas en terceros países. Claro que se van a meter. Evidentemente se van a meter. Y más con todas las pruebas que tienen, porque Nicolás Maduro y Cilia Flores están presos hoy, ¿sí? Pero también están presos y son informantes y son testigos Cliver Alcalá o el Pollo Carvajal. Que bastante sopa que han soltado con el tema del narcotráfico y la vinculación de Nicolás Maduro y toda la estructura de poder del cartel de los soles y toda la estructura de funcionamiento. Claro que se van a meter en el tema petrolero. Acaban de incautar otro barco fantasma. ¿Qué es un barco fantasma? Los barcos que utiliza el chavismo para lavar el petróleo. ¿Qué es lavar el petróleo? Sacar petróleo que está sancionado, cambiarle la banderita, colocar como si se hubiese producido en otro país que no está sancionado y venderlo en el mercado negro. Como lo venden en el mercado negro, lo venden por debajo del precio del mercado y además ese dinero no le llega a los venezolanos. Donald Trump lo que ha dicho es que se van a meter de cabeza en el negocio petrolero para que el petróleo venezolano se venda en el mercado formal al precio de mercado, 1. Y 2, para que ese dinero vaya al beneficio del pueblo venezolano. Por supuesto que los venezolanos queremos eso. Pero es que voy más allá. Voy más allá. ¿De qué soberanía me estás hablando? ¿De qué soberanía me estás hablando? Si Venezuela tiene años invadida por militares y funcionarios cubanos, iraníes, rusos. Si Venezuela tiene años, según medios internacionales, emitiendo pasaportes hasta diplomáticos a terroristas buscados internacionalmente. Si en la captura de Nicolás Maduro, que la dictadura cubana tenía años diciendo que ellos no tenían ningún tipo de injerencia en Venezuela, que ellos, pobrecitos, solamente mandaban a Venezuela médicos y profesores para ayudarnos a los pobres venezolanos porque Cuba es una civilización superior. Que ellos nunca habían mandado soldados, ni tropas, ni asesoría, ni inteligencia, ni contrainteligencia. Pues salieron llorando el día de ayer diciendo que en la operación de extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores habían muerto, oh sorpresa, más de 30 militares cubanos. Es decir, ¿de qué soberanía me estás hablando tú a mí? ¿De qué injerencia me estás hablando tú a mí? Si el anillo 1 de defensa del presidente de la República, el anillo 1 de defensa de Miraflores, chicos, la mayoría eran cubanos. ¿De qué coño soberanía me estás hablando? Es que no se puede hablar ni de invasión. No solo porque no lo fue, sino porque fue una extracción y, en palabras del propio presidente Donald Trump, una extracción perfecta y limpia. Para buscar a un terrorista buscado internacionalmente para ser llevado ante la justicia norteamericana. Pero es que, ¿qué invasión me estás contando? Si los venezolanos ya tenemos años invadidos y lo que tenemos años pidiéndole a la comunidad internacional es precisamente una liberación de las fuerzas extranjeras, iraníes, cubanas, rusas, que invadieron nuestro territorio. Entonces, cuando llega un tercer país, en este caso Estados Unidos, que se pone las bolas y decide ayudar a los venezolanos, ahí sí salen todos estos países y todos estos grupos de izquierda a llorar por las esquinas. Imagínate lo retorcido que tienes que tener la cabeza. Imagínate lo fundido que tienes que tener el cerebro para que tu ideología obsoleta, pero eso es otro debate, pero para que tu ideología te haga apoyar a un dictador que es responsable de más de 10 millones de venezolanos que se tuvieron que ir del país. Imagínate lo retorcido que tienes que tener tu pequeño cerebro comunista
para terminar apoyando un dictador que es responsable de más de 10 millones de personas desplazadas forzosamente de su país, de cientos de miles de muertos, de decenas de miles de presos políticos, de la destrucción absoluta de un país, porque en Venezuela no hay agua, no hay luz, no hay gas. Con todo eso tenemos problemas. El salario mínimo es menos de $1 al mes, las pensiones son menos de $1 al mes. Imagínate lo retorcido que tienes que tener el cerebro, que prefieres apoyar eso solamente para ir en contra de Trump. Entonces, cuando salgas a la calle, en vez de preguntarle a un cualquiera de cualquier nacionalidad, pregúntale a un venezolano cómo se siente, cómo nos sentimos al ver a Nicolás Maduro enfrentando la justicia. Es más, si tienes un amigo venezolano, un compañero venezolano, y en algún momento ves que está triste, que está pasando por un mal día, simplemente dile que recuerde el día que Nicolás Maduro cayó preso y vas a ver que le vas a sacar una sonrisa oreja a oreja. Y como curiosidad aparte, tanto que hablaron que Edmundo, de que María Corina, de que Leopoldo López, de que le iban a entregar el petróleo a los americanos, y al final, quien está acordada con Donald Trump para entregarle el petróleo venezolano a los gringos es nada más y nada menos que Delcy Rodríguez. El chavismo prefirió llegar a esta situación. El chavismo prefirió ser tutelado por Estados Unidos antes que reconocer su derrota el pasado 28 de julio y entregarle la presidencia a Edmundo González Urrutia. El chavismo eligió a los Estados Unidos por encima de los venezolanos para cuando les quieran volver a hablar de soberanía. Y un datico extra. Yo no sé qué tan amigos son los cubanos genuinamente de los chavistas, porque a Chávez lo dejaron morir y a Maduro lo dejaron capturar, que a nadie se lo olvide. Luego quiero hacer también un pequeño recuento de cómo hemos llegado hasta acá, porque este ha sido un año largo, un año de Donald Trump en la presidencia, un año de esta nueva administración, que es poco tiempo para una administración. Pero para nosotros los venezolanos ha sido largo porque han pasado muchas cosas que han llevado a la situación actual. Que mucha gente siente un sabor agridulce. Y a los que estén así les digo, anímense. Porque hoy el dictador está preso. Porque hoy empezó una transición que todos queremos, apostamos y aspiramos que nos lleve hacia la democracia. Una transición además tutelada y acompañada por los Estados Unidos de América. Recuerden que venimos el 28 de julio de la victoria de Edmundo González Urrutia como presidente de la República y luego llega la nueva administración de Trump. En todo este año, sanciones personales, todo el tema de la designación del Cartel de los Soles como narcos, con una estructura, su designación como grupo terrorista, designaron también al Tren de Aragua como grupo terrorista, ajustaron su marco jurídico e institucional en Estados Unidos para poder hacerle frente. Crearon una alianza internacional liderada por Estados Unidos, liderada por su secretario de Estado Marco Rubio, para combatir tanto al Cartel de los Soles como al Tren de Aragua. Hicieron una movilización hacia el Mar Caribe como no habían hecho antes para acercar a la dictadura venezolana. Empezaron a hacer operaciones en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico. Utilizaron gobiernos aliados para tener ahí sus bases, los portaaviones, los sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Cercaron las vías de financiamiento ilícito del régimen. Le pusieron precio, que yo se los dije en un video anterior, que eso era una declaración de intenciones, muy clara además. Le pusieron precio a la captura de los principales cabecillas del Cartel de los Soles, recompensas las más altas de la historia. Ni siquiera Osama Bin Laden había tenido una recompensa tan alta como la que tiene o la que tuvo, porque ya está preso, Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? Que van por ti, que te comiste la luz, que apoyaste quien no debías, que apoyaste terrorismo, que apoyaste narcotráfico, que fuiste en contra de los intereses de muchos países alrededor del mundo.
pero sobre todo en contra de los derechos humanos de tu propio pueblo, de los venezolanos. Eso también sucedió. Y todo esto terminó en la captura de Nicolás Maduro, que hoy ya está enfrentando cargos ante la justicia norteamericana. Enfrentando cargos ante la justicia norteamericana. Algo que los venezolanos muchas veces dudamos que se iba a llegar a suceder, que se iba a llegar a dar. Pero hoy lo vemos con su braguita, con sus esposas, porque no importa la cara de sonrisa que él quiera poner o las señas con las manos que le mande a los 4 gatos que todavía le siguen el juego. Lo que verdaderamente importa es que mientras usted está viendo este video, ese tipo está tras las rejas, en una celda fría, sin poder seguir robándose el dinero de los venezolanos y haciéndole daño a los venezolanos. Porque todas esas organizaciones de izquierda que hoy lloran a su gran dictador que fue sacado de Venezuela, no dijeron nada. Nada. Cuando 10 millones de venezolanos tuvieron que salir del país, no dijeron nada por las decenas de miles de abuelos que están viendo a sus nietos crecer a través de una pantalla de celular. Los que hoy lloran a los soldados cubanos que murieron protegiendo a Nicolás Maduro en Venezuela, no dijeron nada cuando mandaron esas tropas cubanas a Venezuela. Eso sí es injerencia. Pero tampoco dijeron nada por los presos políticos que han muerto en custodia del Estado venezolano, responsabilidad de la dictadura venezolana. Tampoco dijeron nada con los niños que se mueren de hambre hoy en Venezuela. Tampoco dijeron nada con los pacientes de enfermedades crónicas que se mueren porque no existe acceso real a la salud pública en nuestro país. Porque no hay insumos, porque los hospitales se están cayendo. Tampoco dijeron nada sobre los venezolanos que morían día a día intentando cruzar el Darién. Porque era mucho más probable morir si se quedaban en Venezuela que si intentaban cruzar la selva. Ahí no había ninguno de estos comunistas quejándose de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Ninguno. Todos estos que andan como loros, como pericos, con las caras pintadas, diciendo abajo Trump, que bolas, que se llevaron a Maduro, injerencia, quieren su petróleo. No los vi quejándose de estas atrocidades que sí estaban sucediendo en nuestro país, en mi país, en tu país. No en el país de este poco de sinvergüenzas de izquierda. Que, insisto, ni son venezolanos, ni han ido a Venezuela, ni saben dónde queda Venezuela. Lo único que les interesa es la plata y su ideología fracasada. Luego está el tema de la transición hacia la democracia. La administración de Estados Unidos ha dicho que va a trabajar en conjunto con Delcy Rodríguez, tutelada, supervisada y mandada por Marco Rubio. Lo dijo el presidente Trump. Y los distintos voceros de la Casa Blanca además ya han dicho que hay una lista de peticiones que se le hizo a Delcy que el chavismo ha demostrado estar muy dispuesto a colaborar. Es decir, los verdaderos cachorros del imperio son ellos. Y dentro de esta lista de peticiones hay cosas como cerrar los centros de tortura, liberación de presos políticos, reinstitucionalización del país y evidentemente todo esto nos va a ir llevando a la libertad y a la democracia que tanto soñamos. ¿Por qué? Porque alguien tiene alguna duda de que con un país con instituciones serias, un país democrático, el chavismo no pasa a ser la 15ª fuerza política del país, ahí compitiendo con los otros partiditos comunistas que quedan por ahí regados, amigos de ellos. Pero sí con todo el poder a favor de ellos. Con inhabilitaciones, con tarjetas secuestradas, con cárcel, con exilio, con muertos, con persecución, con incautación de bienes, con todos los medios en control del Estado, con financiamiento irregular de la campaña.
Hasta el yerno de Edmundo González Urrutia, vale, lo secuestraron, que hoy está cumpliendo un año detenido. Con todo eso a favor de ellos, igual les metimos una pela en las elecciones presidenciales. 70-30, más del doble de los votos. Edmundo González no llegó a los 10 millones de votos y no lo superó de largo a los 12 o 13 millones, que el difunto siempre quiso y nunca logró. Porque a los más de 5 millones de venezolanos que pueden votar, que están fuera de Venezuela, no los dejaron votar por miedo. Y aún así, más del doble de votos, amenazas a los empleados públicos, coacción, persecución, no les dio ni para sacar la mitad de los votos que sacó Edmundo González. Democracia. Imagínense con un CNE imparcial, con un TCJ que esté genuinamente al servicio de la justicia, con unas fuerzas armadas que estén al servicio de los venezolanos. Aquí nadie tiene ninguna duda. El chavismo dejará de existir como movimiento político en Venezuela. No va a ganar ni una junta de condominio. Es que nadie los quiere. Nadie los quiere. Pero es que a la vieja del CLAP es que no la quieren en su cuadra. Es que no la quieren ni en su casa. Ni en su casa. Entonces, claro que esta transición empezó. Y claro que estas exigencias de Estados Unidos van a decantar en una Venezuela libre y democrática. Yo no tengo ninguna duda. Ahora bien, el interés principal de Estados Unidos, y siempre lo han dicho, no es un cambio de régimen. Es la estabilidad en el país. Por lo tanto, para que esta transición conduzca a la democracia, los venezolanos tenemos que seguir exigiendo que se cumpla lo que Estados Unidos le ha solicitado y le ha ordenado a Delcy Rodríguez y a los suyos. Liberación de los presos políticos, respeto a las instituciones, respeto a la soberanía popular. A los venezolanos nos expresamos, ya dijimos que no queremos al chavismo, ya votamos masivamente en unas elecciones presidenciales. Si hubiesen nuevas elecciones presidenciales mañana, igual las volveríamos a ganar, pero tiene que haber respeto a la voluntad popular de los venezolanos. Y ese es el camino. Estados Unidos dice que ese camino se va a dar y que este camino nos va a llevar muy pronto a transitar hacia la democracia. Y nosotros confiamos, pero no nos quedamos tranquilos. Así que sigamos haciendo lo que nos toca, sigamos esperando, acompañando y accionando según los llamados del presidente electo Edmundo González Urrutia y de todo el liderazgo opositor venezolano, encabezada por el Premio Nobel de la Paz, nuestra María Corina Machado. Así que vienen momentos complejos para Venezuela, pero también estamos a las puertas de la etapa más brillante que ha tenido nuestro país desde hace más de 30 años. Viene la reconstrucción de Venezuela y los venezolanos estamos listos, estamos preparados, estamos dispuestos. Hoy estamos extremadamente felices porque Maduro está preso, pero muy pronto estaremos extremadamente felices también porque cayó la dictadura en Venezuela. Porque cayó Maduro, pero aún no ha caído la dictadura. Estamos en eso. Estamos avanzando hacia eso. Pero hay que ser muy claros. Hay que dar todavía algunos pasos para que caiga la dictadura. Y después de que caiga la dictadura, lo mejor que nos puede pasar a todos, que es la reconstrucción de nuestro país, la reunificación de la familia y volver a ser lo que nunca debimos dejar de ser, que fue la gran promesa de América para vivir en libertad, para vivir con prosperidad, para que se respete la propiedad privada, para que reine la institucionalidad en el país y para que usted que me está viendo pueda trabajar y producto de su esfuerzo y de su trabajo gane suficiente dinero para vivir bien, para alimentar a su familia, para meterse en la hipoteca de una casa, para darle una educación de calidad a sus hijos, para que si usted se enferma pueda ir al hospital y hayan médicos y hayan medicinas y haya ascensor, para que no haya racionamiento eléctrico, para que no haya racionamiento de agua, para que no tenga que estar haciendo colas por una bombona de gas. Ese país es posible. Y ese país lo vamos a tener en democracia y en libertad y hacia allá vamos. No tengo ninguna duda. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta acá. En este canal les vamos a seguir transmitiendo todo lo que va sucediendo dentro de Venezuela. El próximo video que vamos a hacer, lo vamos a hacer con todo este tema, ya metiéndonos a profundidad con el tema de la transición, con el tema de Delcy, con el tema de la nueva Asamblea Nacional, con el rol de María Corina, con el presidente electo Edmundo González Urrutia,
con el tema de la administración de Estados Unidos, cuál es el rol sobre esto. Ese video va a ser el próximo que vamos a hacer. Los invito a verlos. Así que este lo dejamos hasta acá. Espero que estén bien, que Dios los bendiga, que este año 2026 sea provechoso para ustedes y para su familia. Y sin más que agregar, bueno, les pido que si les gusta este tipo de contenido, se suscriban y lo compartan con sus familiares, sus amigos y sus seres queridos. Así que feliz año 2026 y nos vemos en la próxima. Chao.